A continuación, vamos a explorar las identidades de división. Como ya seguramente estás al tanto, existen 8 diferentes identidades trigonométricas, no lo olvides, pero se dividen en 3 familias. Esta es la familia de identidades de división. Solamente tiene 2 elementos básicos. La primera identidad nos dice que la tangente de cualquier ángulo es igual al seno de ese ángulo entre el coseno de ese mismo ángulo. La segunda identidad afirma que la cotangente de un ángulo, en teoría, es igual al coseno de un ángulo entre el seno de ese ángulo. Vamos a ver por qué es verdadero esto. Mira, vamos a volver a recurrir a nuestro pequeño repaso de funciones trigonométricas y vamos a sustituir los elementos en aras de llegar a una igualdad. Mira, tangente de un ángulo. Bueno, según este formulario, en lugar de alfa tenemos teta de este lado. Tangente de un ángulo cualquiera es lo mismo que su cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Bueno, ¿y el seno de un ángulo? Bueno, según lo que propone el formulario, que sabemos que es verdadero, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ah, perfecto. Tenemos una división de fracciones. Vamos a aplicar extremos por extremos y medios por medios. Si tienes práctica te darás cuenta que aquí 2 elementos se pueden cancelar, pero vamos a hacerlo por la vía completa. Cateto opuesto entre cateto adyacente igual a multiplicar cateto opuesto por hipotenusa. Pues el resultado va a ser cateto opuesto por hipotenusa. Y eso, perdona, me he equivocado de colores. Cateto opuesto por hipotenusa es igual a cateto opuesto por hipotenusa. Listo. Eso fue extremos por extremos. Ahora los dos del medio. Hipotenusa por cateto adyacente es lo mismo que hipotenusa por cateto adyacente. Mira, se está dividiendo la hipotenusa. Está en el numerador y está en el denominador. Como es una multiplicación, puedes reducirlos, popularmente cancelarlos. Cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a, pues solamente nos queda cateto opuesto entre cateto adyacente. Por lo tanto, es cierto, la tangente de un ángulo es igual a el seno de ese ángulo entre el coseno de ese ángulo, porque esconden esta igualdad en su interior. Aquí está disfrazada la fórmula de tangente de un ángulo. ¿Va a ocurrir lo mismo de este lado? Por supuesto que sí. Mira, cotangente de un ángulo es igual a cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y coseno de un ángulo, vamos a anotar su fórmula, nos dice cateto adyacente entre hipotenusa dividido entre el seno. El seno es cateto opuesto partido entre hipotenusa. Vamos a hacer la división de fracciones utilizando extremos por extremos y medios por medios. Cateto adyacente entre cateto opuesto, no se puede hacer otra cosa más que repetirlo. Y aquí vamos a hacer la multiplicación que nos permite resolver el ejercicio de división. Cateto adyacente por hipotenusa se anota como eso, cateto adyacente por hipotenusa. Ahora, hipotenusa por cateto opuesto es igual a hipotenusa por cateto opuesto. Se reducen estos dos y te queda que cateto adyacente entre cateto opuesto es lo mismo que cateto adyacente entre cateto opuesto. Por lo tanto, es verdadera. Con esto demostramos que las dos identidades trigonométricas llamadas identidades de división son 100% ciertas, así que las puedes utilizar para resolver ejercicios. Ahora bien, antes de que ocurra otra cosa, me gustaría comentarte un pequeño detalle. Es muy común que nos encontremos con despejes de esto. Por ejemplo, voy a borrar las demostraciones, espero que hayas tomado nota. Por ejemplo, es posible que a lo mejor en algún formulario o en algún ejercicio requieras hacer un despeje como este. Si la tangente de un ángulo es igual a seno entre coseno, pues tangente de este por coseno de ese mismo ángulo es igual al seno de ese ángulo. Lo único que pasa es que esto
que es el valor coseno, lo pasaban multiplicando ya que era parte de una división. O también puede ser el caso de que se presente este despeje. Si cotangente de un ángulo es igual a coseno entre seno, pues seno pasa multiplicando y cotangente de un ángulo por seno de ese mismo ángulo, pues tendrá que ser igual a coseno del ángulo en cuestión. Entonces, es común que se presenten estos despejes. De hecho, en algunos formularios que me he llegado a encontrar, aparece esto, las dos presentaciones. No te alarmes, es la misma identidad, solamente que fue despejada por fines prácticos.